Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, vamos a compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con los dirigentes sindicales Rafael Abreu, Pepe, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS, y Jacobo Ramos, que es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a ver, gracias. El alto empresariado insiste desde hace mucho tiempo en recortar derechos en relación con la cesantía. Ellos se basan en algo que es una realidad, que hay unas mafias de abogados que hacen muchísimas barbaridades y sobre todo con empresas pequeñas pueden hasta quebrar empresas, ¿verdad? Eso es una realidad. Obviamente la respuesta no es a un mal no es otro mal, ¿no? ¿Verdad? Y ellos están diciendo que ellos no están promoviendo ningún recorte a la cesantía, pero creo que está implícito en un proyecto de reforma. ¿A dónde que están manejando el tema de la cesantía? ¿Quieres decir algo? No, Pepe. Bueno, yo decir, Uchi, que con mucha frecuencia tú has dicho en este programa que la paz laboral como que no se aprecia. Años tenemos diciendo en este programa que no aprecian la paz laboral, que una sociedad con tantos problemas, ese no lo tiene. Que hay problemas de delincuencia, corrupción, Sí. pero paz laboral ha habido, ¿verdad? Sí. Honestamente. Bueno, pues no se aprecia. Y lo decimos así por lo siguiente, Uchi. Ustedes saben, en el año 2013 el presidente emitió un decreto porque a petición de los empresarios se está planteando una reforma del Código Laboral. Ellos la pidieron. El presidente emite el decreto y ese decreto nos integra a los tres componentes del tripartismo a un diálogo. Año 2013, estamos diciendo. La motivación que se le dio al presidente de la República cuando él emitió ese decreto fue que por la mafia de abogados, las debilidades procesales del código, había que hacerle ajuste. Eso es verdad, ¿eh? Y nosotros, Esa parte es verdad. Y nosotros convenimos que sí, que ciertamente era así, y que había que hacer esos ajustes. Pero cuando comenzamos el proceso de discusión nos dimos cuenta que en realidad los empresarios, aunque hablaron de ese tema, más que eso les interesaba el tema de algunas conquistas económicas que están establecidas en el código y otras que son de carácter contractual. Más que lo administrativo, lo procesal, le interesaba eso. Y le interesa eso. Pero todo iba marchando, ese diálogo se caía, se levantaba, en la última etapa estaba en INTET, en la mediación de INTET. Repentinamente, Uchi, de una manera muy sobreticia, así, soterrada, viene la rendición de cuentas del presidente de la República, ¿verdad? 27 de febrero. Y el presidente manda una serie de proyectos al Congreso. Uno que reforma, fortalece la vida, la tesorería, plantea una amnistía, una serie de cosas más. Bueno, y dentro de ello viene uno que establece la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la creación, entonces, del Instituto de Protección a los Riesgos Laborales. Eso que tenemos ahí. En el artículo 4, entonces, 4 de ese anteproyecto, se establece que se creará un instituto de protección a los riesgos laborales encargado de proteger los riesgos de la salud en materia de riesgos laborales, la protección de los riesgos laborales, muy bien. Pero entonces, de una manera sutil, ahí, casi imperceptible, dejan caer dos parrafitos, dos líneas nada más, que dicen lo siguiente: este instituto además tendrá la obligación de proteger los casos que se produzcan por cesantía de trabajador, por desahucio y desempleo. Eso está sencillamente diciendo, claro que lo dice de una manera que no lo lee, no entiende el tema, le pasa desapercibido. Eso sencillamente está diciendo. Eso no es muy específico, ¿no? Que la cesantía, Uchi, que está incluida en el artículo 80 de nuestro actual código,
ellos le están transfiriendo, óigase bien, a ese instituto, óigalo bien, trabajadores dominicanos. La cesantía, como está actualmente en el código, en el artículo 80 del código, se paga de este modo: de 1 a 5 años, 21 días de salario; de 5 años en adelante, 23 días de salario, calculado, óigase bien, calculado sobre la base del promedio salarial del último año o fracción del último año de salario devengado por el trabajador. Estamos hablando que si una persona gana 50,000 pesos, tú tienes que calcularle, ¿verdad?, sobre la base del último año en que ha ganado esos 50,000 pesos. En la otra propuesta, entonces, en la propuesta empresarial, ¿entiendes? Que no está aquí, establecida así, sino en la otra propuesta empresarial. Ellos establecen, la del código, de la de modificación al la código. De reforma al código, sí. Ellos establecen que la cesantía no podrá, dicen ellos, exceder de 6 salarios mínimos. O sea, te están hablando de un salario mínimo por año. Independientemente del salario que devenga el trabajador. Hay que entender que hay solamente mínimo, hay 14 así, activos. Digo, hay otros que están, ¿entiendes? Hay como 14 activos, mínimos activos. Y cuando se habla de mínimo, entonces se refiere al mínimo, por supuesto, del grupo de empresas a que pertenezca el trabajador. Tú puedes caer en el mínimo de 15,400, pero puede caer en el de zona franca, que son 9,500, o puede caer en la mediana empresa, que son 10,600. Vamos a traducir, Pepe. Sí. Primero, la cesantía es el pago que le dan a un empleado si la empresa prescinde de su servicio, ¿correcto? Así es. O sea, usted lo botan o lo cancelan, es el pago que te da la empresa, eso es la cesantía, que se corresponde con las tablas que usted mencionó hace un momento. Ahora, la propuesta del empresariado es que se te pague que 6 salarios mínimos independientemente de tu salario. ¿Cómo funcionaría eso? Mira, lo que pasa es que el proyecto que está planteando ahí, si nosotros analizamos y se habla de los derechos adquiridos, cuando una persona que tiene 10 años en una empresa, se aprueba esa ley, ahí mismo corta ya lo que tiene que acumular cada año para el tema de la cesantía. Entonces, se habla de que no se van a violar los derechos adquiridos, pero con esa ley sí se viola, porque inmediatamente se apruebe, ya las personas no van a seguir acumulando, hay un corte, y ahí inicia con este fondo que se ha creado, que tiene un elemento, señores, muy grave, y es que esto se incluye en la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, cuando hay una ley, la 8701, que ya traza la línea de cómo transformar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y que el Consejo de la Seguridad Social nunca creó la comisión para llevar a cabo lo que le mandaba la ley, con la agravante de que en este caso, de mezclar ese tema con el Instituto Dominicano de Seguro Social y este instituto, señores, estamos hablando de que ponemos en riesgo la deuda social acumulada que tiene el Instituto Dominicano de Seguro Social. ¿A qué me refiero? A 24,000 braceros que están pidiendo su pensión, a 275,000 personas que este año van a cumplir 61 años, que también van a demandar su pensión, a 60,000 pensiones que hay aprobadas en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que nadie todavía no se le ha pagado a esas personas que ya tienen su pensión aprobada, al pre y al postnatal, al estudio actuarial que hay que hacer para cuando los trabajadores que tenían 45 años al momento de entrar la ley 8701, se le garantizara un bono de reconocimiento. Todo eso desaparece con el instituto, la desaparición del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Cómo es posible que con todos estos temas pendientes pretendamos cerrar una institución en donde los y las trabajadoras fueron las que aportaron los recursos para que esta institución se mantuviera? Porque ustedes saben que siempre había una denuncia de que los gobiernos no pagaban al instituto la cotización que le correspondían, que eran el 2.50, algo así. Entonces ahora se pretende desaparecer esa institución, que además hay una deuda de más de 4,000 millones de pesos que tienen los empresarios con esa institución, que la ley misma 8701 cuando se aprobó estableció una mora de 3% mensual, y que al momento de ahora eso ya va por alrededor de 40,000 millones de pesos, que esa deuda que también desaparece. ¿Y ese dinero de quién es? ¿De quién es, según la ley? Del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Está bien, pero ¿para quiénes?
Bueno, ese dinero eran las cotizaciones que debieron pagar los empresarios que se le descontaron a los trabajadores. Claro, ¿para qué? Bueno, para el pago de las pensiones. Exactamente, es decir, para los trabajadores. Exactamente. Sí que hay un dinero de los trabajadores que con la disolución del Instituto de Seguro Social desaparecería un dinero que es de los trabajadores. Pero la ley 8701, que obviamente por ser 01 es desde principios del 2000, sí, establecía la disolución del IDSS. Se supone que esos fondos, se supone, para que ustedes expliquen por qué ustedes entienden que van a desaparecer esos fondos, si lo que se estaba estableciendo y lo que se ha solicitado en este país es que se eliminen las instituciones que hacen lo mismo y que el IDSS, simplemente los empleados del IDSS pasen al sistema nacional de salud, al Servicio Nacional de Salud, para que eliminemos la duplicidad de instituciones. Entonces, si la ley lo establecía desde el 2001, ¿por qué estamos asumiendo que los fondos desaparecen cuando en realidad lo que se supone que haya es una integración del IDSS al Servicio Nacional de Salud para que no tengamos dos cosas haciendo lo mismo? No, lo que pasa es que hay que diferenciar ahí lo que dice la ley. Y hay una confusión. Los interesados dicen desaparecer. La ley lo que manda es a transformar al Instituto Dominicano de Seguro Social. ¿Pero qué significa transformar? Bueno, transformarla en eso que está planteando la ley, probablemente, transformarla en una institución que garantice esa deuda social acumulada que tiene el Estado Dominicano con la clase trabajadora dominicana. Pero yo lo que pregunto es por qué se asume que se pierden, o sea ¿de dónde obtenemos la información de que esos recursos, que además están en manos del mismo Estado, desaparecen cuando la ley de seguridad social establecía desde el principio que el IDSS simplemente se integra al sistema de salud? Muy sencillo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el 2006 firmamos un acuerdo para que entrara en vigencia el seguro, el régimen contributivo. O sea, lo que garantizaba, no el plan de servicio de salud que tenemos hoy. Y 18 años después, 15 años después, todavía eso no se ha aplicado. Y fue un acuerdo de todos los sectores de manera institucional. El presidente dice, los derechos adquiridos estarán garantizados, pero en un país con baja institucionalidad como el nuestro, ¿qué te dice a ti? Que los derechos que están ahí de los trabajadores desapareciendo esta institución se le van a garantizar. Pero la pregunta que yo hago es, ¿en base a qué se está asumiendo eso? ¿Por qué? Porque si no confiamos en la institucionalidad en ningún momento, no vamos a llegar a ningún acuerdo por nada. Entonces yo me pregunto, porque aquí también en muchas ocasiones hemos promovido que desaparezcan otras instituciones. Ahí está la OISOE construyendo, siendo una oficina supervisora, ¿no? Y hemos abogado porque instituciones que duplican funciones desaparezcan. Si la ley lo plantea desde el principio y se supone que hay lo que hay es médicos, enfermeras, o sea, lo mismo que hace el Servicio Nacional de Salud, ¿dónde en este proceso de diálogo se ha establecido que esos fondos se pierden? ¿Cómo sabemos que no se están integrando a las arcas del Estado? ¿En base a qué, además de la experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se han dado que le permiten reaccionar de esta manera? Bueno, ¿no? Lo primero es que la deuda, si en 18 años que entró la ley de seguridad social, esa deuda no se ha hecho nada para cobrársela a los empresarios, eso te indica que menos se la van a cobrar una vez desaparezca la institución, porque es una amnistía encubierta lo que se está promoviendo, así es. Pero además de eso, el tema es el siguiente, es que la ley manda a la transformación. Nunca se creó la comisión para la transformación del instituto. Nunca se hizo. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que ahora, de manera sorpresiva, el gobierno, que por un lado en el discurso planteó los trabajadores que sigan dialogando para que logren un acuerdo, pero más adelante entonces se somete este proyecto que en el artículo 4 plantea la eliminación de la cesantía, porque eso es la eliminación de la cesantía. Mientras nosotros estamos en un diálogo allí, que parecería un diálogo de tontos, entonces por esa razón es que nos retiramos. Bueno, ustedes se retiran. Sí. ¿Qué piensan ustedes hacer si eso como quiera lo llevan adelante y se suprime la cesantía o la afectan de alguna manera? Uchi, ya precisamente eso ha traído su consecuencia. Y la trae, y es claro, mira, el trabajador dominicano, entendamos esto,
señor presidente, entienda esto, señores de Congreso, entiendan esto, no quiere cambio en la cesantía laboral. No lo quiere, ¿eh? Ningún trabajador. Trabajador puede ser de alto rango, mediano rango, el que limpia los pisos y no quiere cambio en ese régimen de cesantía. Pero un asunto que es claro, Uchilora y Amelia de Chan. La figura de la cesantía no existe en los países de alta protección social. No existe en los países desarrollados. ¿Por qué no existe? Porque usted tiene garantizado la educación de calidad, la salud de calidad, el retiro, de transporte, cuando usted se queda sin un empleo. Usted tiene además el seguro de desempleo. Ahí eso no existe. ¿Por qué existe en países como los nuestros? Y en este país en específico. Existe porque carecemos de un desarrollo real de la seguridad social. Algún día, cuando la seguridad social se desarrolle, la cesantía como la conocemos va a ser innecesaria. Pero ahora, en estos tiempos, nosotros no podemos hacer un pacto de este tipo. Por eso, hay una marcha convocada, Chilora, para el 10 de abril. Parque Independencia, 10 de la mañana. Parque Enriquillo. Parque Enriquillo, 10 de la mañana. ¿Qué día de la semana cae? Hasta el Palacio Nacional. Miércoles. Eso es el miércoles de la semana que viene. ¿Qué queremos decir con esto? Que usted, trabajador, esté sindicalizado o no lo esté, tiene que hacer el esfuerzo de que en los turnos rotativos esté presente en esa actividad. Por un asunto que es claro, si la cesantía se escapa de nuestra mano, no se recuperará jamás. Y aquí se apostó a eso. Y fíjense la manera, entonces, en que se está haciendo. Tú me estás diciendo que después que tú tienes 5 años dialogando, hablando en el Palacio, hablando en el Ministerio de Trabajo, hablando en INTEX, y que a los empresarios se le ha dicho, y al gobierno también, mire, cesantía no se puede ceder. Entonces ellos hacen esta acción. Ok, ustedes no quieren ceder. Entonces nosotros vamos a aprovechar la disolución del instituto que tiene esa situación que dice Jacobo, y vamos a incluir ese tema aquí y de un plumazo, ¿entiendes? Con la aprobación del Congreso, vamos a eliminar la cesantía laboral. Eso, como usted sabe, no puede ser permitido. Y a partir de ahí, el país en materia laboral, quiero decir esto, se puede convertir en otro país a partir de ahí. Ese es el único tema que se ha discutido hasta ahora en ese diálogo y que está interrumpido. Es el único tema de la modificación del código, no avanzaron con otro más, ahí se trancó el diálogo inmediatamente. Hay casi 100 artículos en donde hemos logrado consenso, inclusive en el tema que señalaba Uchi, el tema procesal, que evidentemente nosotros reconocemos que ciertamente hay abogados inescrupulosos que extorsionan empresas y han quebrado empresas. Nosotros eso lo reconocemos y lo hemos dicho en la mesa del diálogo. Ahora, lo que no podemos aceptar, y se lo hemos dicho desde el principio, y lo que nos sorprende de este proyecto, es que siempre el presidente dijo, hasta en el propio decreto, que iba a enviar al Congreso lo que se consensuara. Y de sorpresa hay un cambio de actitud. ¿Y eso no se lo plantearon a ustedes en ningún escenario? No en ningún escenario. Es decir, eso es una sorpresa. Eso es una sorpresa. Pero Uchi, eso es tan tal que yo quiero que sepa, Uchi, que cuando esto se sometió, esta parte, ¿verdad?, se sometió, hasta no recibir en nuestra mano eso, nosotros no habíamos dado cuenta que eso estaba incluido ahí, porque el presidente en el discurso, ustedes lo oyeron. ¿Qué fue lo que dijo del código el presidente? Dijo, se ha avanzado más que nunca en la discusión del código y esperamos, dijo él, que se pueda llegar a un acuerdo. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? A un acuerdo definitivo. ¿Por qué? Por lo que dice Jacobo, es verdad. El doctor Albuquerque, que es el asesor nuestro en esta materia, el doctor Rafael Albuquerque, porque él es vicepresidente. Él es uno de los autores del código laboral, autor del código junto con Milton Ray y Lupo Hernández Rueda. Él inclusive había preparado toda una especie como de decálogo, ¿verdad?, para el tema ese procesal, el tema conciliatorio del código, el tema administrativo
del manejo del código, todas esas cosas preparadas, con el objetivo de decir, Uchi y Amelia, decir, mire, aunque nosotros en cesantía no podemos ceder, eso es claro que no podemos ceder, ni en el horario tampoco podemos ceder, ni en los contratos podemos ceder, pero miren, aquí sí, vamos a sacar entonces un acuerdo que permita decir, bueno, un paso de avance en algunos aspectos que afectan a las empresas, en algunos aspectos que lo que hacen es que equilibran. Sería bueno a la que parte. enumeren, Pero aunque no, estamos en los últimos 2 minutos de la entrevista, sí. pero quizás enumerar algunas cosas positivas para que la gente entienda que no ha sido un diálogo donde nada más se ha discutido y no se ha llegado a acuerdo. Te digo una, Amelia. Por ejemplo, Uchi, tú sabes que el código actual establece que, por ejemplo, cuando una empresa es condenada, ¿verdad?, por un tribunal al pago en multa, debe depositar el duplo de la condenación. Por ejemplo, si usted es condenado a 200,000 pesos, eso se apela. Debe depositar 400,000. Porque si paga, pagó. Eso se apela. Exactamente, Sí, se sí, va a apela. apelar. Debe depositar 400,000. Ahí nosotros buscamos una solución básicamente dirigida a la pequeña empresa. Ok, en vez del duplo de la condenación, que deposite sencillamente la condenación. Si son 200,000. La condena. ¿Será? La condena, ¿verdad? Sí. Si son 200,000, 200,000. Pero no solamente eso, sino ampliar los plazos. Para que en lugar de tener que hacerlo, por ejemplo, en 3 días, se utilice lo que llaman los abogados la octava franca, ¿verdad? Que pueda utilizar 8 días. Y así, en el tema de la 30, en el tema de jornada, flexibilizamos alguna parte. Todos nosotros lo fuimos haciendo. En el tema conciliatorio, nosotros aceptamos inclusive que se cree un mecanismo conciliatorio extra la sala de audiencia, para que las partes pudiesen llegar a acuerdos, ¿verdad?, directamente, sin necesidad de judicializar todos los conflictos y hacerlo costoso, tanto para uno como para otro. Es bueno conocer Bien. eso para que sepamos que hay otros temas en los que se ha avanzado. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero esto es un tema del que vamos a seguir conversando, porque el tema de las jornadas es otro de los temas que son más sensibles en este proceso de diálogo, ¿no? El empresariado también quiere cambios, quiere flexibilidad con relación a la cantidad de horas que el empleado puede trabajar, y ese es otro tema sensible en este proceso. Gracias a ambos por haber estado con nosotros en el día de hoy, Pepe Abreu y Jacobo Ramos, sindicalistas, representantes de los trabajadores en este diálogo. A ver si continúa el diálogo. Bueno, pues muchísimas gracias. Amigos, no se vayan. En un momentito vamos a hablar de tecnología. Regresamos.